quiero abrir el tema con Gersaín Llamas. Les comentaba que él es especialista en la parte de leyes y también trabaja en la parte de informática. Él es CEO y cofundador de la empresa OVEX y trabaja en diferentes partes. Por ejemplo, también es maestro de la Universidad de Guadalajara, da la clase de Derecho y TICS. Y bueno, Gersaín es una persona muy capacitada en el área. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Hola Gersaín, te escuchamos perfectamente. Muy bien, bueno, pues Bienvenido nuevamente después de tener un panel excelente contigo, viendo diferentes temas de las leyes, iniciativas y todo lo que contempla el tema de gobierno. Y pues bueno, voy a dejar aquí el espacio para ti, para que tomes los controles y nos compartas esta valiosa charla. Gracias. Excelente, muy bien, muchas gracias a ti, Gustavo. Muy bien, voy a presentar la presentación, las diapositivas en específico. Si me pudieran confirmar nada más que se puedan ver, por favor. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablarles sobre unas cuestiones de regulación y tecnología. Y pues bueno, como ya les platicó Gustavo, yo soy abogado, pero tengo varias certificaciones de ciberseguridad, como el CISO, el CH y todos, entonces siempre me he metido en un aspecto muy profundo en las cuestiones técnicas, pero claro, sin olvidar mi papel, que tiene que ver con un enfoque legal, ¿no? Es decir, no me quiero poner de delantero si una empresa me necesita de portero, ¿no? Para cuidar las cuestiones legales. Muy bien, como requisito principal, podemos ver que el Global Cybersecurity Index 2024 sacó nuevas estadísticas principales, que inclusive subió a México en el tier número 2. Estamos junto con Filipinas, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Sudáfrica, Sri Lanka y otros países. Y en la cuestión de las Américas estamos con Canadá, Ecuador, México y Uruguay. En el T1, en el tier 1 está Brasil y Estados Unidos. En términos generales, bajamos en cuestiones de relaciones internacionales, de cooperación internacional, pero sí en desarrollo de capacidades, en medidas organizativas, en medidas técnicas, en medidas legales, porque si bien no tenemos una ley de ciberseguridad en sentido estricto, se ha reformado en algunas cosas como la seguridad nacional, de código penal y instituciones de financieras, etcétera. Muy bien. Como lo comenté en el panel principal, con otros expertos que compartí espacio, cuando hablamos de ciberseguridad o el derecho a la ciberseguridad, hay mucho malentendido y creo que es el gran problema que tienen los legisladores en este momento al querer sacar una ley de ciberseguridad, que para que quede muy chistoso decirlo es como decir juntar chile, mole y pozole, ¿no? Es decir, juntan ciberseguridad, juntan cibercrimen, juntan inteligencia, juntan ciberdefensa y al final son demasiados bienes jurídicos y en un mismo instrumento que lo vuelve inoperable. Si se va a hacer una ley de ciberseguridad, que sea sobre ciberseguridad en sentido estricto. Si se va a hacer una reforma sobre el cibercrimen o ciberdelito, que se haga sobre el cibercrimen o ciberdelitos, ya sea en el Código Penal o una ley en específico. Disposiciones sobre inteligencia, seguridad nacional, seguridad interior, están las leyes ahí. Cuestiones procedimentales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Muy bien. Lo dije en un principio. Derecho a la ciberseguridad, como pilar principal, tenemos el de la protección a la información personal, porque este ha sido el pilar fundamental en la mayoría de las leyes de Iberoamérica, porque si bien en leyes, cuando tú preguntas, oye, ¿cuál es la ley de ciberseguridad de México? Pues vas a decir, pues no, hay principios de seguridad de la información en varias leyes, pero la única que pudiera tocar la ciberseguridad puede ser la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales y Protección de Sujetos Obligados. Pero el asunto es que en esta dicotomía entre dato personal y no personal, cuando no hay una brecha o un incidente sobre datos personales, pues al final queda inoperable. Entonces se queda fuera de la caja y el asunto es que la ciberseguridad va más allá de los datos, sean datos personales o no personales. Muy bien, entonces el primer enfoque del derecho a la ciberseguridad es protección de información personal. El segundo es protección de la propiedad como tal, de la propiedad de los bienes jurídicos. Esto puede ser como el Código Penal, ¿no? De que si alguien irrumpe tu propiedad virtual, incorpórea o digital, tanto como con un acceso no autorizado o como sabotaje, etcétera, pues es parte de la ciberseguridad.
El tercer punto es la protección de infraestructuras críticas, que en caso de México lo manejan como agencias estratégicas, que si hacemos una analogía con la Unión Europea, hay infraestructuras importantes. Gesaim, perdón, te interrumpo 10 segundos. Es que el micrófono está rozando demasiado con tu chamarra, entonces si lo puedes colocar al medio. Listo. Vale, mil gracias. ¿Ya escucha mejor? Listo. Muchísimo mejor. Va, gracias, disculpen, ¿eh? Ok, cuando referimos a infraestructuras críticas, el asunto aquí es que el NIS 2, que justo va a entrar ya en este mes, o que sí, en unos días va a entrar, habla sobre infraestructuras importantes e infraestructuras esenciales, y están catalogados como tal. Pero hay otra directiva que tiene que ver con infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas no solamente se enfoca en cuestiones digitales, sino también en cuestiones físicas, que esto tiene que ver un menoscabo, una afectación directa a la sociedad, como es un hospital, como electricidad, como petróleo o cualquier otra cosa. Entonces, la protección de infraestructuras críticas, a pesar de que hay una regulación que va más allá de 50 años, también es importante. En el caso de México, tiene que ver con telecomunicaciones, con petróleo y con energía, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución Federal. Después, también hablamos de seguridad de productos y responsabilidad por productos, es decir, el enfoque está en que si bien México no ha regulado al respecto sobre este mismo, lo que sí se puede decir es que varias directivas, inclusive en el ámbito de inteligencia artificial, manejan ese tipo de temas, pero se ha habido un tema de ciberresiliencia en chips y en productos o responsabilidad en un mal funcionamiento o algo que pueda afectar a la vida. Entonces, esos son los primeros 4 elementos o pilares de la ciberseguridad en el derecho. No obstante, también hay otros 4 elementos, que sería la ciberdiplomacia, o la relación entre los estados, la cooperación entre los países para compartir evidencia, tratados internacionales como el Convenio de Budapest, o como podría ser el nuevo tratado sobre cibercriminalidad o sobre ciberdelito de la ONU, que se va a aprobar y que se va a dejar abierta la puerta para que los estados miembros puedan poder ratificarlo y bajarlas. Podemos decir que es el Budapest 2.0, por obviamente aquellos actores que no firmó en el Budapest, pero es una cuestión internacional o cooperación, pero la relación entre estados. Inclusive podemos ver que República Dominicana tiene ciberdiplomáticos. Entonces ya vemos que la ciberseguridad también tiene que ver con relaciones, con análisis de inteligencia, compartir y en bloque. También otro ámbito de derecho a la ciberseguridad son operaciones militares y derechos de guerra, que obviamente no se tomarían, pero que bien no se tiene que confundir, y principalmente en el ámbito de México, porque en México, en algunas ocasiones, la delgada línea entre ciberseguridad y operaciones militares y derecho de guerra se superponen y se solapan, pero son bienes jurídicos diferentes y tienen que estar en diferentes instrumentos. Sí, es una cuestión cultural. Si le preguntas a Estados Unidos, la NSA va a decir ciberseguridad es seguridad nacional, pero es por el contexto histórico que ha tenido por los famosos APT y las campañas que han tenido sobre este mismo. Pero en el caso de México decir esto, pues como que no, porque creo que es una cuestión de cultural diferente y de desarrollo diferente a Estados Unidos, ¿no? Y después también hablamos del derecho de los seguros respecto a la responsabilidad por los daños, restitución de los daños de los productos y también seguridad de sistemas gubernamentales, que en algunos lugares como Estados Unidos hay una legislación específica para el gobierno y no quieren regular el sector privado, no obstante es parte de este mismo. Entonces, todo este abanico de materias en derecho de ciberseguridad, pues son las que componen la ciberseguridad. Cuando las identificamos, podemos saber qué bien jurídico hay que proteger, porque quizá en operaciones militares tenemos que hablar de cuestiones de inteligencia, en cuestiones de ciberseguridad tenemos que hablar con cuestiones de controles o con cuestiones de protección de certificaciones, con cuestiones de estrategia, cuando hablamos de relaciones entre estados, de tratados internacionales, cuando hablamos de derecho de seguros, de pólizas, de derecho de daños, cuando hablamos de infraestructuras críticas, de elementos o requisitos mínimos o observancia general, porque pueden hacer un daño a la sociedad. Entonces, esto es derecho a la ciberseguridad. Muy bien. En el ámbito general, en México hemos tenido un baile de varias iniciativas. Sí, hay varias personas que dicen que son como 25, 27, 28 iniciativas, pero el asunto es que no porque ponga la palabra ciberseguridad en un artículo, en alguna ley, ya significa que es una ley de ciberseguridad. Entonces, para efectos prácticos, únicamente me aboco a lo que es la ley, a las iniciativas de ley en el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, respecto a este mismo. De los primeros hitos que hemos identificado
fue del 22 de octubre de 2015 una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la ley federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos del senador Omar Fayad Meneses. Nada más que tuvo mucha presión y al final pues el senador tuvo que bajar la iniciativa porque documentó y dijo que posiblemente vulneraba la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Entonces ese es el problema. Posteriormente, el 19 de marzo de 2019, la senadora Jesús Lucía Trasviña Gualderrán, que de hecho ella acaba de repetir, es senadora de nuevo y es parte de la Comisión de Justicia. Hace unos días comentó que le platicó a sus compañeros en la Comisión de Seguridad Ciudadana que ya era necesario sacar una ley de ciberseguridad. No sabemos hasta qué punto van a poder hacerlo. El asunto es que, por lo tanto, al menos en ese proyecto y en otro que presentó más adelante, también metían cosas de cibercrimen y ciberinteligencia, y pues bueno, no era parte de ciberseguridad. Inclusive aquí lo manejaba como ley de seguridad informática, que sin entrar en mucho debate, seguridad informática no es lo mismo que ciberseguridad, ¿no? Posteriormente, el 1 de septiembre de 2020, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa presentó una iniciativa de ley para abrir la Ley General de Ciberseguridad y otras reformas como el Código Penal y al Sistema Nacional, a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. La iniciativa fue moderada, se quedó en la congeladora legislativa, pero aquí lo importante es que la palabra general no es algo indistinto, porque en el debate de decir hay una ley general, una ley federal o una ley estatal, es la capacidad de competencia de todos los estados. Si bien en México tenemos competencia federal, competencia estatal y competencia municipal, cuando alguien menciona que hay una ley federal de ciberseguridad, únicamente la aplicaría a la federación. Si hay una ley estatal de ciberseguridad, que de hecho los estados no tendrían un fundamento habilitante para legislar sobre ciberseguridad, tendría que ser el Congreso de la Unión por excelencia en una interpretación extensiva. Pero bueno, la ley general es concurrente porque pone las reglas tanto para la federación y los estados. La diferencia entre una ley general y una ley federal. Ley federal únicamente para la federación, no contempla a los estados. Y ley general es concurrente, contempla la federación y contempla a los estados, inclusive a los municipios. Eso es bueno, porque cuando una ley general pone las reglas, pone en qué parte va a participar cada competencia y por lo tanto no va a haber superposición de leyes, porque si de repente hace una ley federal y luego una ley estatal, puede haber colisión de derechos porque dos diferentes órganos lo hicieron y no se pusieron de acuerdo y varios creen que tienen la competencia para legislar sobre un tema en específico. Muy bien. Posteriormente, el 19 de octubre de 2020, el diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó la Ley Nacional de Seguridad en el Ciberespacio. No obstante, se quedó en la congeladora legislativa y, pues bueno, no tuvo mucho realce esta iniciativa. Posteriormente, la senadora Jesús Lucía Trasviña Gualderrán volvió a presentar un nuevo proyecto que, en pocas palabras, era casi el mismo. Le modificó algunos elementos, era un poco más largo el proyecto, pero bueno, era ahora en este caso la Ley General de Ciberseguridad y no la de Seguridad Informática. Ya entendiendo el concepto que la era mucho mejor que una ley federal y que ya no solamente era seguridad informática, sino ya era ciberseguridad. Pero también reformaba algunas cuestiones del Código Penal y pues bueno, se quedó en la congeladora legislativa, es decir, se quedó ahí congelada. La legislatura pasada ya acaban de entrar nuevos senadores y nuevos diputados y pues bueno, quieren presentar a pesar de que ya se tiene un trabajo colaborativo de mucho tiempo. Posteriormente, el 6 de octubre de 2022, la diputada Juanita Guerra Mena, que también era, que en su momento presidía la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, que hacía una comisión en conjunto con otros diputados para poder sacar un proyecto, pues presentó la Ley General de Ciberseguridad como iniciativa. El asunto es que se quedó como congeladora legislativa, que inclusive más adelante volvió a presentar la iniciativa, pero era totalmente igual. Es decir, lo que presentó en 6 de octubre de 2022, lo presentó más adelante, lo vamos a ver, pero era lo mismo. Posteriormente, el 25 de abril de 2023, se presentó por el diputado Javier Joaquín López Casarín la Ley Federal de Ciberseguridad. Aquí no era general, era federal. El asunto aquí que esta persona hizo meses de trabajo, estuvo haciendo análisis, hizo muchas ruedas de prensa, era presidente de la Comisión
de Innovación, Ciencia y Tecnología en su momento, que ahorita ya podemos decir que hay una comisión dentro de la Cámara del Congreso de la Unión respecto a inteligencia artificial, pero eso es algo nuevo. Y pues bueno, esta persona presentaba la Ley Federal de Ciberseguridad, no obstante, revisando exhaustivamente, inclusive yo saqué un dictamen sobre esta iniciativa unas horas después de que fue propuesta, vulneraba varios derechos, porque ojo, cuando tú proteges o cuando tú tienes la seguridad, la ciberseguridad en el centro, puede que vulneres el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, inclusive la manipulación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se legisla. Y pues bueno, este proyecto legislativo no solo lo dije yo, lo dijo la asociación R3D, lo dijo la asociación Artículo 19. Entonces, pues bueno, al final se mencionaba, ¿no? Posteriormente, el 6 de diciembre de 2023, el Salvador Caro Cabrera, el diputado en su momento, presentó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Digital y pues bueno, esa misma persona la bajó la iniciativa, luego la presentó el 8 de febrero de 2023 y luego presentó la misma el 26 de abril de 2023. Eran proyectos idénticos. Posteriormente, el 14 de febrero de 2024, se presentó por Checo Pérez Flores y Rafael Espino de la Peña, una ley federal de ciberseguridad y reforma al Código Penal, nada más que, bueno, no hubo mucho auge sobre esta iniciativa. Posteriormente, el 27 de febrero de 2024, Juanita Guerra Mena presentó el proyecto de Ley General de Ciberseguridad, el mismo proyecto que había presentado en 2020, si no me equivoco, 2019, y pues bueno, lo presentó para poder legitimar las otras propuestas legislativas porque se veía que iban a aprobar la ley en este sexenio. Posteriormente, el 20 de marzo de 2024, se presenta de nuevo Javier Joaquín López Casarín, la Ley Federal de Ciberseguridad, y pues bueno, al final se hicieron varios dictámenes, a pesar de que la técnica legislativa era más perfeccionada, de manera muy profunda seguía vulnerando derechos fundamentales humanos que tenía que ver con inteligencia y que tenía que ver con cuestiones militares en el ámbito civil, que hemos visto que la cuestión de indiciocracia mexicana ha cambiado, pero bueno, son cosas muy, pero muy diferentes. Se le emitió un dictamen, inclusive su servidor sacó una petición en change.org para juntar firmas y que no se aprobara esta iniciativa, pero no con el afín de que no se tuviera una ley, sino que la ley es necesaria, pero tiene que ser de manera adecuada para que el desarrollo tecnológico pueda desenvolverse de manera armoniosa con todo el país y cada quien, tanto sector público, privado, sociedad civil organizada, pueda saber las reglas necesarias específicamente de ciberseguridad. Y bueno, el último antecedente, unos días antes de que salieran los diputados y los senadores, el 14 de agosto de 2024, la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz presentó la Ley Federal de Ciberseguridad y Confianza Digital, también apoyándose en mesas de trabajo en organismos no institucionales importantes como alianzas y de personas en el ámbito reconocidas. No obstante, pues bueno, tenía sus puntos, era robusta, pero tenía algunos elementos que se puedan mejorar y que no tenían que haber sido considerados. Entonces, en este baile de la ley de ciberseguridad se ha metido chile, mole y pozole de ciberseguridad, ciberdefensa, cibercrimen, ciberinteligencia, y es el gran problema. No se llega a un consenso, pero ¿por qué no se llega a un consenso? Porque quieren regular todo, y regular todo es regular nada. Tendremos que empezar con ciberseguridad a secas, mientras que después podremos hacer reformas en otro sentido. Si bien en la cuestión política ya se ha propuesto hacer la Agencia Nacional de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en enero de 2025 iba a comenzar el Centro Digital, que de aquí partía el Centro de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial. Esto es un gran hito porque te va a proponer cuál sería el CSIRT centralizado, cuál sería aquella presidente de la agencia o la forma estructural que tendrá que participar. Muy bien, como comenté en un principio, las leyes de ciberseguridad, mejor dicho, la ley de protección de datos, son el salvavidas de la ciberseguridad en este momento. Como no hay ley, pues el asunto es que en esa cuestión binaria o de dicotomía de entre blanco y negro, dato personal o no personal, el asunto es que cuando no se vulneran datos personales, o por ejemplo, cuando los datos personales están cifrados y en sentido estricto no hay una vulneración porque están cifrados, pues está ahí el pequeño candado, ¿no? Legal en el que pues no hubo vulneración desde el ámbito de protección de datos personales, pero si tú lo checas desde el ámbito de ciberseguridad, tú dices, oye, autorizado,
indistintamente de que la información haya estado cifrada o no, ¿verdad? Pero bueno, en las cuestiones de México, pues tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la LFPDPPP, y su reglamento. Ese tiene un reglamento que inclusive es más específico. La diferencia entre una ley y un reglamento es que la ley lo hace un poder soberano, que podrá ser en este caso el Congreso de la Unión, mientras que el reglamento lo hace la administración pública, es decir, es un acto formalmente administrativo, pero materialmente legislativo. O sea, el Ejecutivo, la institución que se encarga de proteger el bien jurídico de la ley, se tiene ese reglamento y por lo tanto en ocasiones puede ser un poco más técnico, pero siempre tiene que subsumirse a lo que dice la ley. Un reglamento no puede ir más allá de lo que dice la ley. Por otra parte, en el sector público tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que sería general. Te dice cuáles son las reglas para la ley federal y para la ley estatal. Los estados tienen que legislar de acuerdo a la ley general y la federación tiene que hacer la propia ley claramente del Congreso de la Unión de acuerdo a los principios de la ley general. Entonces, bueno, en México tenemos dos leyes, sector privado y sector público. Lo importante aquí, no es ya chicón en otro curso que tiene que ver con los datos en esta exposición, pero lo menciono muy brevemente. Hay una obligación de notificar de incidentes donde las organizaciones, tanto del sector público y privado, tienen la obligación de notificar vulneraciones, así se llama el concepto, vulneración de ciberseguridad, que es cuando ya está el incidente, porque una cosa es el evento, otra cosa es la alerta, pero una vez que tú ya compruebas, haces el triage y haces todo el elemento, pues ya puedes decir que es una vulneración de ciberseguridad. Esta notificación debe incluir información sobre la naturaleza del incidente, los datos personales comprometidos, cuáles son las recomendaciones necesarias al titular para su protección y las medidas correctivas que adoptó el responsable o el controlador de la información. En este caso también se tiene que tener un plan de respuesta a incidentes en el que conste las etapas muy conocidas con el NIST, que es preparación, identificación, contención, mitigación, recuperación y mejora continua. Inclusive, yo me atreveré a decir que con la última normativa que salió en la Unión Europea, el famoso DORA, Digital Operation Resilience Act, que tiene que ver con la regulación de ciberseguridad del sector bancario, yo agregaría un plan de comunicación al final, porque sí, cuando hay un incidente te preparas, te recuperas, perdón, te preparas, lo identificas, lo contienes, lo mitigas, lo recuperas y tienes una mejora continua. Pero hemos visto cómo al final tienes que dar la cara ante terceros y tienes que tener un responsable para que el impacto comercial no sea tan fuerte. Hace poquito vimos que también Mitre tuvo una vulnerabilidad, fue un ataque de CC0 Day como tal, pero su plan de comunicación fue excelente, inclusive no tuvo daños reputacionales, por lo mismo de que tuvo un plan en el que comunicó a sus clientes lo que sucedió y cuáles fueron las afectaciones. Ocultar las cosas no sirve de nada, porque al final todo sale a la luz, el sol no se tapa con un dedo. Y con esos ataques del ransomware, con esta que no solamente cifrar información o borrar información, sino que ya también robar información, exponerla, ya la naturaleza del ransomware va más allá de su naturaleza de programa rescate o del Whipper, que es un limpiador, pues el asunto es que tarde o temprano alguien lo va a publicar, entonces qué mejor que tenerlo ahí. Habrá que checar también el caso del CTO de Uber, en el que tuvo ciertas responsabilidades por tapar una brecha que tuvo ahí y que lo metió como un programa bug bounty y pues nada que ver, ¿no? Que la FTC al final pues lo consideró como una práctica injusta e engañosa ante los clientes. Y muy bien. Y pues bueno, las empresas tienen que tener medidas de seguridad, mantener copia de seguridad, análisis de vulnerabilidades periódicas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Muy bien, brevemente, no voy a entrar mucho en debate, pero bueno, porque probablemente ya lo vi en otro curso. ¿Cómo notificar? Una vez que ya se sepa, en el sector privado se puede notificar a los titulares de los datos, en el sector público también, pero aquí la cosa es que hay una gran diferencia entre la ley del sector privado y el sector público, porque la del sector privado, al menos hasta hoy, y por ahí una reforma, pero bueno, todavía no ha pasado, es que el sector privado no tiene la obligación de reportar a la institución como el INAI, mientras que el sector público pues sí tiene una obligación de reportar a esto. Por ahí ha habido reformas, pero no han prosperado, ¿no? La notificación puede ser directa o puede ser notificación indirecta. Directa a su correo electrónico, a su teléfono, o notificación indirecta por medio de un portal web o algo, porque a veces suele pasar que hay una vulneración de ciberseguridad
pero no saben a cuántos clientes afectaron, y por lo tanto la notificación tiene que ser indirecta porque no saben a quién avisarles, ¿no? Y pues bueno, aquí notificar al responsable, y inclusive podemos ver algunas normas ISO que tienen que ver la 27701 con el manejo de información, que inclusive te pone una notificación para terceros de confianza y para responsables encargados, porque no solamente son los clientes, sino también aquellas personas o proveedores para que también estén al tanto de este mismo. En Estados Unidos, las empresas públicas que cotizan en la bolsa tienen que notificar ante la autoridad, ante la SEC, que han sufrido una brecha de ciberseguridad, porque esto es importante, es información importante para los inversores. Al momento de invertir, el ámbito o el cualitativo de ciberseguridad, de si han tenido incidentes o algo, ya es un elemento importante si alguien puede invertir en una empresa o no. Entonces, eso es en Estados Unidos. Y pues bueno, se tiene que describir la vulneración, qué datos personales han sido comprometidos, cuáles son las recomendaciones. Por ejemplo, ha habido empresas muy grandes que te dicen, oye, se nos salió de las manos, así que cambia las contraseñas de todos lados, o nos robaron las cuentas bancarias, restituye los plásticos como tal, que al final es un daño probable e inclusive tú puedes demandar por daños y perjuicios, ¿no? También, ¿cuáles son las acciones correctivas que se están aplicando? Pues bueno, aplicamos estas medidas correctivas, etcétera. Y si tienen más, y si desean más información, pues bueno, aquí está la información de contacto de nosotros. Pues bueno, ya dijimos que el sector público también tiene que notificar INAI y pues bueno, los otros elementos. No voy a entrar en detalle en esto, pero existe un deber de notificar vulneraciones de ciberseguridad o incidentes de ciberseguridad o de seguridad de información y datos personales ante el INAI. Muy bien. Después, en México hay una gran preponderancia del sector financiero y podemos decir que no es lo mismo una afectación del sector financiero a una afectación de otro tipo de elementos y por lo tanto el sector financiero es muy importante y de alguna manera se está autorregulando. Podemos ver la circular sobre la materia de ciberseguridad en tecnología de la información del famoso SPEI o el famoso sistema de pagos interbanqueros en dólares. No obstante, hay un instrumento administrativo que se llama Disposiciones de Carácter General aplicadas a instituciones de crédito, la famosa llamada la CUP, en el que inclusive es el único instrumento. Yo sé que son disposiciones, es una circular, pero el asunto es que a pesar de que no es ley, es obligatoria, porque tiene un fundamento habilitante en la ley y sí, es un acto formalmente administrativo hecho por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y otros organismos, y es obligatorio. Es el único instrumento que maneja la palabra CISO. En todos los demás instrumentos ni mencionan la palabra ciberseguridad, ni mencionan la palabra CISO, e inclusive aquí es una obligación. Aquí en las 666 hojas de la última disposición te vienen todos los elementos que tienen que cumplir las instituciones de crédito. Instituciones de crédito son muchísimas. SOFOMES, bancos, sistema de pagos, etcétera. Entonces son muchas las que tienen que cumplir porque es parte del sector financiero, ¿no? Entonces se tienen que hacer autenticación y verificación de identidad, se tiene que hacer seguridad de la banca electrónica, tiene disposiciones sobre cifrado, sobre mecanismos obligatorios para la protección de información, información en reposo, información en tránsito. También se tiene un capítulo en específico sobre incidentes de seguridad de la información en el que te pone otra disposición obligatoria para reportar los incidentes que afecten la seguridad de la información, utilizando mecanismos establecidos para identificar, gestionar y notificar. Y esto incluye cualquier tipo de vulnerabilidad o ataque comprometido a la seguridad de las operaciones. Aquí el asunto es que puedes tener dos cargas de obligaciones al momento de que tengas un incidente. Uno es la carga que te pone la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares o la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, si eres gobierno o recibe recursos públicos, también es importante. Al momento de que recibe recursos públicos, pues eso te convierte en un sujeto obligado, ¿no? Entonces, esa es una carga, o mejor dicho, una disposición de notificación, pero también en cuestión bancaria, si hay una brecha un incidente de seguridad de la información o una brecha que tiene que ver con un incumplimiento de un fundamento de una ley, el asunto es que si es sobre datos bancarios, tendrás que notificar tanto al INAI como tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, eso es importante tener en cuenta que hay dos cargas de notificación. También aquí te pone plan de continuidad y negocios y contingencia operativa, te dice cuáles son los elementos que se tienen que tener
te pone disposiciones de monitoreo y control de operaciones eléctricas, en el que existen lineamientos claros para el monitoreo, control, continuidad de operaciones, que inclusive lo podemos ver en la ISO 27004 5, en esos que también lo podemos tomar como algo optativo. Y pues bueno, es importante porque ya te lo pone como obligación, ¿no? Eso es lo bueno de ciberseguridad, ¿no? Porque cuando hablamos de ciberseguridad no hablamos de cibercrimen, hablamos de todos estos, inteligencia, de plan de continuidad de negocio, de monitoreo y control, de la figura de CISO, de las cuestiones de un reporte de incidente, de la estructura orgánica. Eso es lo que tendrá que tener una ley de ciberseguridad. Eso es la ciberseguridad a secas, no ciberinteligencia y no cibercrimen, que si bien son hilados, no tienen nada que ver uno con el otro. Sí, en cuestión legislativa, separar los bienes jurídicos en diferentes instrumentos. Y pues bueno, aquí, como lo mencioné en un principio, se tiene que contar con un CISO, con un Chief Information Security Officer, responsable de la seguridad de la información, incluyendo la implementación y monitoreo continuo de políticas y procedimientos, además de desarrollar, mantener actualizado el plan de director de ciberseguridad y detalle de proyecto de seguridad, incluyendo su alcance en objetivo y fechas. El asunto es que este CISO tiene muchísima responsabilidad y podemos ver que no tiene como una posición directiva hasta donde se puede leer, pero, y pues bueno, tendrá que ser un poco más remunerado, ¿no? O sea, creo que aquí el CISO está un poco castigado, pero bueno, por lo menos ya viene la figura de CISO. Existen también otras normatividades en cuestiones que tienen que ver con seguridad de la información, que si bien no es un debate en específico que vamos a quedarnos aquí diciendo de qué es la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad, etcétera, pero bueno, al final los bienes jurídicos protegen la información, los sistemas y las redes, ¿no? Por ejemplo, desde el ámbito de seguridad y criminalidad, tenemos algunas disposiciones en el Código Penal Federal, el artículo 211 bis 1 en adelante, 211 bis 7, que tiene que ver con el acceso no autorizado, inclusive también maneja cuestiones bancarias, cuestiones del sector público, etcétera. Si no me equivoco, esta reforma fue de diciembre de 2011, entonces de 2011 no hemos tenido ninguna modificación. Es el único delito informático que tenemos, o ciberdelito, el acceso no autorizado, y son pues 6, 7 artículos al respecto, pero el asunto es que no contempla otro tipo de conductas atípicas, ¿no? Porque hay que recordar algo, si no hay delito, no hay sanción, y podrás hacer lo que tú quieras, pero si no existe una ley que te lo castiga, no te pueden hacer una denuncia o algo. O sea, sin delito no hay pena. Entonces, es importante que se regule. Por ahí ha habido varios casos en México en el que, pues, al final no se lleva ante los tribunales a alguien porque no hay una ley que contemple esa sanción. Que es importante el tema de cibercrimen, sí, es muy importante, pero hay que separarlo de ciberseguridad. Posteriormente, en la Ley de Guardia Nacional se tiene algunas disposiciones de seguridad de Policía Nacional, en la Ley de Policía Federal también, en la Ley de Seguridad Interior, en la Ley de Seguridad Nacional también se tienen disposiciones sobre ciberseguridad, inclusive cuestiones orgánicas, de estructura orgánica, donde se obliga a tener ciertas instituciones internas que tengan que ver con la ciberseguridad, también con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que tiene que ver con poderes de investigación para luchar contra el crimen organizado, la Ley Federal de Seguridad Privada, que maneja la ciberseguridad como un elemento y te pone ciertos requisitos para dedicarte a este sector en seguridad privada, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia con poderes de investigación para poder proteger a las mujeres libres de la violencia, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene que ver todas las estructuras orgánicas respecto a cómo se manejan las instituciones dentro de la seguridad pública, la Ley General para prevenir y sancionar, erradicar delitos en materia de trata de personas para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que es reglamentaria el artículo 63 de la Constitución, que también tiene que ver con poderes de investigación, de interrupción de interferencia de comunicaciones, intervención de comunicaciones, etcétera, Ley Nacional de Ejecución Penal y Ley Nacional de Registro de Detenciones. Esto desde el ámbito de seguridad y criminalidad, que obviamente podrá haber como el derecho a la propiedad de la ciberseguridad. Otras normatividades podemos tener, por ejemplo, en la cuestión de datos personales, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que es la del sector privado, la Ley General de Protección de Datos Personales, que es la del sector público, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene que ver con los registros públicos, con el acceso a la información, con la transparencia, la Ley General también, y la Ley General de Archivos, que tiene que ver con las cuestiones de archivos, documentos electrónicos, que tiene muchas disposiciones sobre ciberseguridad y un sistema de gestión de información, no obstante, únicamente aplica para el gobierno. En cuestiones de comercio y consumidor,
El Código de Comercio tiene diversas disposiciones, principalmente en la regulación de la firma electrónica avanzada o cualificada, firma electrónica avanzada, cualificada o fiable, que tiene que ver con el mensaje digital, con la auditabilidad, con la autenticación de las partes, la Ley de Comercio Exterior, la Ley Federal de Protección al Consumidor con el comercio electrónico, con algunos controles necesarios que tienen que tener las cuentas, los portales web, etcétera. En cuestión procesal, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene un capítulo específico sobre ciberseguridad. Aquí ya menciona la palabra ciberseguridad, inclusive también tiene cuestiones sobre metaverso y otros elementos. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la ley adjetiva al Código Penal, porque una cosa es el delito y otra cosa es cuáles son los poderes de investigación, las cuestiones procesales que uno va a poder ayudar para poder perseguir los delitos, que podrá ser como la intervención de comunicaciones, el decomiso u otras acciones. Eso se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué Código Nacional? Porque antes era el Código Federal. El asunto es que había un código federal y había un código estatal de todas las entidades federativas. El asunto es que cuando todas las entidades federativas tienen un código procesal penal, tienen una fragmentación en cuestiones de poderes de investigación o cuestiones procesales. Entonces, no es lo mismo que en Jalisco, que en Tijuana, que en otros lados, ¿no? Entonces, se optó por tener un código nacional, que los estados no tuvieran códigos procesales penales y que únicamente a nivel nacional. Es la gran diferencia entre decir código o ley federal, ley general y ley nacional. Nacional es que única, solamente va a existir un instrumento y será para todos. En el Código Fiscal tienen algunas disposiciones sobre seguridad de la información. En el Código Electoral también, perdón, en la Ley Electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral también. En la cuestión de propiedad intelectual tenemos dos instrumentos. Propiedad intelectual es el género, mientras que tenemos la propiedad industrial, que son marcas y patentes y secretos industriales, y la Ley Federal de Derecho de Autor, que tiene que ver con creaciones artísticas. En la Ley Federal de Derecho de Autor, por ahí hay algunas técnicas legislativas medio raras de escritura en el que se habla sobre brincar medidas de seguridad, que algunos lo ven como uso legítimo y otros mencionan que pues, es evadir un sistema de ciberseguridad que uno lo utiliza nada más como para poder auditar algo, ¿no? Y industrial tenemos la figura de secreto industrial, que es aquella información que es confidencial, sí, sujeta a un NDA, un Non-Disclosure Agreement, pero esta información te da una ventaja competitiva o económica ante terceros. El ejemplo más sencillo es la fórmula de la Coca-Cola, es un secreto industrial, no está registrado, pero te da ventaja competitiva y la persona que se lo robe pues va a decir que es apropiación indebida o espionaje, ¿no? Eso tiene que ver también con patentes o con secretos industriales. Igual, código fuente informático y lista de correos electrónicos de proveedores también son sujetos a secreto industrial. Si te da ventaja competitiva o económica, pues es sujeto y tienes que tenerle los controles necesarios, porque suena muy raro. Las patentes se registran, pero los secretos industriales y comerciales no se registran, se protegen cuando se le da una condición. Pero ¿cómo se le da esa condición? La ley te marca diferentes elementos, medidas técnicas, operativas, administrativas y legales, capacitación y todo, para que tú les esa característica al secreto industrial, información que te da ventaja competitiva, y si alguien te lo roba, pues obviamente podrás tener un derecho ante terceros. No se registra, pero se le da la condición como tal para tener esta protección. Y pues bueno, en cuestión financiera, podemos ver que aparte de la CUP, la Circular Única de Bancos, en la Ley de Instituciones de Crédito, en la de Seguro y Fianzas, en el sistema de pagos, en la Unión de Crédito, en la de Mercado de Valores, en la de Organizaciones y Actividades Auxiliares al Crédito, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la de Títulos y Operaciones de Crédito, en la de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, el de para la actividad de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en la Ley para regular agrupaciones financieras, en la Ley para regular instituciones de tecnología financiera, que tiene que ver con la Ley FinTech, que es de las leyes más novedosas, la primera en Iberoamérica. No contempló todas las figuras de FinTech, pero por lo tanto contempló activos virtuales, Open Banking, Sandbox regulatorio y crowdfunding y pagos electrónicos, ¿no? Que también es una ley con mucha preponderancia en seguridad de la información por los activos que manejan, toda vez que son entidades 100% virtuales y se le tiene que hacer esta protección. Así también la ley para regular las sociedades de información crediticia. Y pues bueno, hay otras leyes que tienen que ver diversas, como aduanera, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Amparo, la Ley de Aviación Civil, la Ley de Firma Electrónica Avanzada,
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene que ver con cuestiones de intervención de comunicaciones también, que por ahí había una reforma también en específico sobre el padrón de celulares, pero que se fue para atrás. La Ley General de Educación, la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley General de Salud. Y bueno, miscelánea. Todas las leyes tienen algo sobre la seguridad de la información. El asunto es que es complejo abarcarlo, ¿no? Pero bueno, no hay ley de ciberseguridad, hay leyes que te protegen bienes jurídicos vinculados a la seguridad de la información o comunicaciones o redes. Y pues bueno, ya para concluir, el marco jurídico de ciberseguridad de la Unión Europea es el más robusto. Todos los conocemos del NIS 1 y NIS 2. El NIS 2 va a entrar en unos días, si no me equivoco, el 19, y agrega varios fundamentos importantes para las infraestructuras importantes y esenciales, que son muy importantes. Se llama directiva. La diferencia entre un reglamento de la Unión Europea y una directiva es que el reglamento es para todo el espacio económico europeo, es general, mientras que la directiva es indicativa, es decir, sale la directiva y cada Estado miembro, cada país miembro tiene que bajar lo que dice la directiva a su propia ley. Lo malo es que crea fragmentación, por eso anteriormente, por ejemplo, en la Ley de Protección de Datos Personales tenía la directiva 95 Protección de Datos Personales, vieron que había demasiada fragmentación y lo convirtieron en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, en el reglamento, en el RGPD o GDPR. Entonces, bueno, aquí lo mantiene directiva para que cada país tenga esa flexibilidad, pero la tendencia de la Unión Europea es convertir directivas en reglamentos para que no haya tanta fragmentación y el espacio económico europeo y fluya de una manera más larga y sea estandarizado y homogéneo, ¿no? Entonces tenemos el famoso NIS 2, también tenemos la regulación recién promulgada, la que les mencioné, la ley 2022/2554 sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifica el reglamento, bla, 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 que se llama Digital Operation Resilience Act, el DORA, que tiene que ver con el sector financiero, que inclusive aquí te pone disposiciones de hacer pruebas de amenaza, análisis de riesgo, tienes que tener un seguro en ciertas ocasiones y te pone ciertas disposiciones obligatorias para los contratos. Entonces, es una de las leyes más robustas en cuestiones de ciberseguridad. Y pues bueno, también se tiene la directiva de resiliencia de entidades críticas, porque ojo, no lo mismo entidades importantes o esenciales que infraestructura crítica, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de resiliencia. En las cuestiones de normas específicas, está el Cyber Security Act, está otras normativas que tienen que ver con el 5G, con incidentes y crisis, etcétera. Y pues bueno, hay varias propuestas, la que están llamando mucho la atención, que tiene que, inclusive la aprobó la Comisión, por ahí el proceso legislativo de la Unión Europea es diferente, en el que tiene que ver la creación del Parlamento, el Consejo, etcétera, pero ya parece que va a salir como una ley en específico. Esta ley es una propuesta de reglamento relativo a requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales y por el que se modifica el reglamento tal, que se llama Cyber Resilience Act. Por eso le decía en un principio, la ciberseguridad, aparte de protección de datos personales, aparte de infraestructura crítica, de propiedad, de ciberdiplomacia, tiene que ver con productos. Entonces, la Unión Europea se identificó eso y aparte del Cyber Security Act, está sacando el Cyber Resilience Act, que tiene que ver con productos o con elementos digitales, con chips o con cualquier cosa que tiene que afecta la cadena de suministro o la manufactura. Por ahí también está como propuesta la Cyber Solidarity Act, que tiene que ver con las medidas destinadas a reforzar la solidaridad y capacidad en la Unión para detectar amenazas e incidentes de ciberseguridad, prepararse para ellos y responder a ellos. Y pues bueno, una reforma al Cyber Security Act que tiene que ver con la cuestión orgánica que le da la vida a la nueva, a esta entidad que conocemos como ENISA. Y pues bueno, en Estados Unidos es algo difuso porque la cuestión estructural política administrativa de Estados Unidos es que hay leyes federales, pero aparte de leyes federales, hay leyes federales estructurales, sectoriales, y aparte cada condado tiene sus propias legislaciones, es decir, cada California, Nueva York, Colorado tienen sus propias leyes de ciberseguridad, enmiendas, inclusive municipios como tal. Entonces, son demasiadas grandes y no hay una ley de ciberseguridad en sentido estricto. Inclusive varios documentos, la FTC ha mencionado que no quiere darle como potestad a ciertos organismos
para poder regular el sector privado porque piensan que lo van a asfixiar, y la mayoría de leyes tienen que ver con el sector público. Por eso hemos visto que la cuestiones de cómo nació NIST, cómo se han hecho las declaraciones, las ordenanzas, los reportes, algunas obligaciones de tener programas de divulgación de vulnerabilidades por obligación. Y pues bueno, en pocas palabras, si quisiéramos un mapa de ciberseguridad, de leyes en Estados Unidos, pues bueno, será difícil, pero podemos ver que el CIRCIA es uno, el Cyber Security Act, que tiene que ver con el sector público, es uno, Cyber Security Infrastructure Security Agency Act es otro, Internet of Things Cyber Security Improvement Act, que es para el sector público, pero que de alguna manera pone requisitos para el Internet de las cosas, que regula indirectamente al sector privado, porque obviamente si quieren que compre el gobierno o algo, pues tendrán que cumplir ciertos elementos. La EGLBA, que ya los conocemos mucho, que es para el sector financiero, y una muy famosa, la IPA, Health Insurance Portability and Accountability Act, que inclusive tuvo una regla que es la HITECH, que tiene que ver con las cuestiones de ciberseguridad, la SOX, la Sarbanes-Oxley Act, o la famosa COPA, Children's Online Privacy Protection Act, o la FISMA, Federal Information Security Organization Act, o SHIELD, que tiene que ver con la de Nueva York. Aquí ya vemos una, que es la de Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act, o la famosa, creo que es una ley del 98, Computer Fraud and Abuse Act, la SFAA, que tiene que ver con cuestiones penales, ¿no? Con el cibercrimen. Entonces, bueno, aquí hemos visto que esto es en general la cuestión de Estados Unidos, aunque pues es una cuestión muy, pero muy, muy sectorial. Hay leyes para educación, hay leyes para salud, hay leyes para cuestiones financieras, hay leyes para sector público, pero todo eso es sectorial, no es un ámbito general como lo tiene la Unión Europea o como lo tiene México. Aquí es por cada materia y pues cada condado tiene lo suyo. Vemos como California Consumer Privacy Act, cada estado tiene sus leyes también de protección de datos personales o de privacidad, que también fragmenta mal cada estado. Y pues bueno, creo que la ley no es todo. Para terminar ya, existen otras formas de regulación indirecta, porque cuando uno piensa qué es el derecho, va a decir, pues conjunto de normas jurídicas, sí, son las normas, pero por encima de, si nos ponemos muy estrictos, el derecho es costumbre, el derecho es cultura, pero el derecho es control y mando, porque hay ciertas cosas que a pesar de que no son ley, te empujan a que cambies tu comportamiento. Y a esto tenemos que apuntar, porque si el sector público, el gobierno, no están dando una ley de ciberseguridad, tienes que tú tener las herramientas necesarias para autoestructurarte o autorregularte y cumplir con los requisitos internacionales. Por ejemplo, en contratos ya están poniendo cláusulas de ciberseguridad. Los sellos de calidad dicen que cumples con un nivel adecuado. Los organismos de certificación te garantizan que tienes un nivel adecuado. Los defensores del pueblo o ombudsperson o ombudsman, para poder defender derechos digitales o cuestiones de ciberseguridad también son importantes. La Junta de Arbitraje y Mediación como un proceso ODR, Online Dispute Resolution, es importante también para autorregularte. Los comités, las comisiones de ética también son importantes, y más en el enfoque de inteligencia artificial, que tiene que ver con la seguridad de la información, la autoestructuración, las reglas ante impuestos. Por ejemplo, en México una empresa va a decir, pues es que quiero cumplir con el estándar más alto en protección de datos personales o con la ley DORA. Pues bueno, yo me estoy autoimponiendo el estándar más alto en ciberseguridad, a pesar de que no tengo que cumplirlo, pero yo, para tener una debida diligencia y mostrar un nivel adecuado ante mis competidores, voy más allá de lo que me piden, ¿no? Autorregulación de la empresa, esto tiene que ver con normas oficiales mexicanas, con ISOs, con NIST, de que agarras algo o que algún sector o alguna comisión como bancaria, energética se regula. Autorregulación regulada, que tiene que ver con el sector, con el Congreso de la Unión. Regulación híbrida, en el que tiene que ver con cuestiones de privado, público. Regulación dictada por autoridades públicas, ya lo dijimos. La tecnoregulación, en el que cierta tecnología te ayuda a regular el comportamiento. En nudging, que los algoritmos te empujan a tomar decisiones. La certificación, ya lo mencionamos. La auditoría también es otra forma, porque que muestras auditorías es que tienes una debida diligencia ante las cuestiones de seguridad de información. La transparencia también, los entornos de pruebas regulatorias o las cajas regulatorias, las sandbox, los seguros también son otras pruebas. Ahorita el negocio es muy cíclico, en el que varias empresas quieren implementar varios controles para que los seguros les hagan más baratos. Entonces, automáticamente mejoras tus defensas, tu hardening, para que el seguro te salga más barato, ¿no? Porque no es lo mismo que un seguro le va a cobrar la prima muy cara a alguien que no tenga, que no tenga una llave o un candado en su casa, ¿no? Entonces, lo mismo en la cuestión de ciberseguridad.
y las evaluaciones de impactos algorítmicas. Esas son las formas de ciberseguridad. Y pues bueno, eso sería todo. Me fui un poco rápido para ver si había alguna pregunta y no abusar de su tiempo. Hola, Gersain. Creo que nos acabas de dar información muy completa sobre el tema de ciberseguridad y las leyes. Mencionaste leyes no solo de México, sino entidades que existen en Europa, en Estados Unidos. Y este panorama tan amplio nos permite tener una mejor visión de lo que está pasando. Tenemos una pregunta, me comenta aquí en el máster, y la pregunta dice, por marcas aliadas, dice, oye, Gersain, ¿qué tan peligroso a nivel legal puede ser que una empresa no cumpla con los protocolos de protección de datos y realmente nos puedan penalizar? ¿O es para las grandes empresas? Bueno, respondiéndote puntualmente, primero es, si no hay obligación, no te pueden castigar, pero obviamente en cuestiones de protección de datos sí hay obligación, ¿no? Inclusive hay un deber de ciberseguridad, te pide un inventario de datos, te pide un documento de ciberseguridad, te pide auditorías, capacitación, etcétera. La ley es uniforme, es para todos. Obviamente, al momento de que la autoridad regulatoria o la autoridad que castiga imponga la sanción, tiene que tener una proporcionalidad de cuánto gana la empresa, cuántos dueños tiene, cuál fue el impacto, y va a sonar raro, pero, o sea, dependiendo del mundo de la pedrada, ¿no? O sea, dependiendo cada caso en concreto, es como te va a castigar. El asunto es el siguiente: si tú demuestras una debida diligencia de cumplirte los controles y tuviste una brecha, va a tener una atenuante. Agravante es que te van a subir la pena, y atenuantes de que, bueno, mostró como debido cuidado y eso, entonces hay que bajarle un poquito la pena. Inclusive en documentos generales, los lineamientos para tener un sistema de gestión de seguridad de información y protección de datos personales que emitió un INAI, sí te dice que van a tener en consideración si tuviste una debida diligencia. No te dice con qué, con no, pero tú puedes implementar un ISO, un NIST, puedes tener protocolos, tú mismo hacer el documento, pero tienes que ser auditable y saber y mostrar que tuviste una buena interpretación sobre eso. Entonces, al final hay sanción, pero si no cumpliste, pues es peor, ¿no? O sea, hay una obligación, hay un incumplimiento, se te castiga por este mismo y aparte por los daños y perjuicios que se le pueda dar a terceros. Es mejor cumplir, y ahorita creo que hay demasiadas soluciones para poder cumplir. Ya decir que no se puede ya es de otra generación. Excelente, Gersain. Creo que es una muy buena respuesta. Y bueno, vamos a pasar a la rifa de tu libro. Al principio de la plática estábamos comentando que íbamos a tener rifas de algunos libros y uno de ellos es de Gersain. Aquí lo voy a poner primero antes de pasar a Kahoot en pantalla, el código QR, para que los que no se ganen el libro de Gersain puedan ir a la página de internet y poder hacer la compra de su libro. Es un libro muy bueno, está enfocado en temas de ciberseguridad, regulaciones, estándares y fundamentos, todo en tema de ciberseguridad. Y bueno, aquí vamos a estar rifando el libro de Gersain. Te invito a que te quedes con nosotros para que participes, bueno, que veas quién se va a ganar tu libro, ¿no? Igual si te lo llegas a topar, si es de Ciudad de México, tú por ahí puedes regalar una firmita, ¿no?, en tu libro. Muchísimas gracias a él por el tiempo. Gersain, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.